Amables cibernautas de la Duda Central, el video podcast de Despejando Dudas, gracias por estar de nuevo con nosotros en un nuevo episodio. Hoy vamos a hablar de un tema de mucha actualidad que tiene que ver, diríamos que desde la Argentina hasta México, Estados Unidos, porque es un tema bastante preocupante para miles de familias, para miles de latinoamericanos que en este momento están en Estados Unidos y que eventualmente tienen la dificultad de ser deportados o se acuden a un retorno, a una autodeportación, si se puede llamar así, debido a las políticas migratorias actuales que se han implementado en Estados Unidos desde el nuevo mandato del presidente Donald Trump. Entonces es un tema que nos han solicitado que lo tratemos, que lo abordemos con una persona, con un experto o experta que sepa bastante orientar sobre esta temática, y entonces hoy nos acompaña en la duda central para hablar de retornados y deportados, o el sueño que se truncó en algún momento buscando ejercer, trabajar, laborar en Estados Unidos y cumplir de algún modo el llamado sueño americano, o quizás por otro factor personal o familiar. Entonces hemos invitado a la abogada experta en este tema de retornados y deportados, Ivette Padilla Durán. Ivette es abogada con muy buena experiencia, ella es especialista en derecho administrativo, experta en derecho aeronáutica y vocera actualmente, experta en retornos y deportaciones. Ivette, gracias por estar en la duda central, bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Un honor estar con ustedes y compartir con ustedes también este espacio, traer un poquito como de esa experiencia y aclarar por qué no algún tipo de duda que pueda surgir frente a este tema tan importante. Es decir, nosotros hoy estamos generando desde el municipio de Jericó, en Antioquia, Colombia. Usted está desde Miami, entonces seguramente puede vivir el día a día de lo que están viviendo muchos latinoamericanos con esta situación. Exactamente, digamos que esa presencia acá en el país me permite ver de primera mano y conocer un poquito más de cerca la realidad que afrontan las personas frente a este tema. Como decimos coloquialmente, una cosa es la teoría y otra realmente es la práctica. Entonces, digamos que sí, me hace tener una visión un poquito más amplia de esa situación que se está presentando. Bueno, entonces para ahondar un poco más en el tema y dar una mejor introducción, vamos a ver la siguiente nota y retomamos con la doctora Ivette Padilla Durán. Claro que sí. Durante 2025 y 2026, Estados Unidos intensificó las detenciones y expulsiones migratorias, amplió los procedimientos acelerados y promovió la llamada autodeportación. Al mismo tiempo, crecieron las controversias judiciales por el respeto al debido proceso, las expulsiones hacia terceros países y las dificultades de muchos migrantes para acceder oportunamente a abogados y tribunales. Para miles de latinoamericanos, migrar a Estados Unidos representa la esperanza de encontrar trabajo, seguridad y mejores oportunidades. Sin embargo, ese proyecto de vida puede cambiar de manera abrupta. Un proceso migratorio negado, una detención, una orden de expulsión o una deportación pueden obligar a una persona a regresar al país que dejó atrás, muchas veces después de varios años, con su familia dividida, sus bienes pendientes y un futuro lleno de incertidumbre. Pero retorno y deportación no significan exactamente lo mismo. Tampoco producen siempre las mismas consecuencias legales, familiares y económicas. ¿Qué derechos tiene una persona frente a un proceso de expulsión? ¿Puede defenderse? ¿Qué ocurre con sus hijos, su trabajo y sus posibilidades de volver legalmente a Estados Unidos? En este episodio de La Duda Central, conversamos con la abogada Ivette Padilla Durán, asesora legal y experta en este tema para comprender el regreso que nadie planeó. Esta es la duda central, el video podcast Despejando Dudas, y hoy vamos a hablar de retornados y deportados y la difícil situación migratoria que está de algún modo afectando a muchas personas, diríamos a miles de latinoamericanos en Estados Unidos. Doctora Ivette Padilla, empecemos por aclarar entonces la siguiente duda y evitar confusiones. ¿Qué diferencias legales existen entre un retorno voluntario, una autodeportación, una expulsión, remoción y deportación? ¿Y qué consecuencias tiene cada figura para una persona que quiera volver algún día a los Estados Unidos?
La salida voluntaria corresponde a cuando ya la persona ha ingresado acá al país, tiene algún tipo de situación en la que no cuenta con algún tipo de documento, no cuenta con algún tipo de estatus, y el personal de las agencias federales le dicen como que no puede estar en el país, no tiene ninguna autorización para estar en el país, entonces se hace una solicitud ante la autoridad, que es un juez. El juez es el que le dice, ok, usted tiene la opción de hacer la salida voluntaria. La persona misma es la que hace toda la gestión de sus tiquetes, de su salida, da una fecha exacta en la que puede salir del país y cumple esa fecha exacta. ¿Le genera algún tipo de sanción? Sí, por la presencia ilegal y la irregularidad que tuvo dentro del país. Y la deportación, esa deportación como tal ya corresponde a un proceso judicial, a una sentencia de un juez. Ese juez, después de haber analizado su caso migratorio, si hubo un caso migratorio de por medio, o si en el caso de que usted no haya tenido ninguna legalidad, el juez opta por decir, usted no tiene opción, por favor devuélvase a su país, yo le doy una orden de deportación que tiene que cumplir en determinado lapso de tiempo. Esas serían como las 3 formas de salida de los Estados Unidos. En este momento, esa situación, ¿cuántos latinoamericanos la pueden estar viviendo en los Estados Unidos? Es un gran número de personas. Los promedios todos los días varían, todos los días cambian. Es un número que es realmente considerable porque cada persona tiene una situación migratoria particular. Entonces, esa particularidad de esa situación migratoria hace que haya 2 caminos: o puede regularizarse o tiene que salir del país precisamente por alguna de esas situaciones. Entonces, la cantidad de latinoamericanos que están expuestos a esta situación es un número que es bastante considerable hoy en día. Desde la llegada del presidente Donald Trump en su segundo periodo de mandato en Estados Unidos, ¿cómo ha evolucionado toda esta política migratoria? Uno recuerda que con Joe Biden pues, se veían filas desde México de personas latinoamericanas tratando de ingresar a los Estados Unidos y algunas lo hacían. ¿Cómo ha evolucionado esa política migratoria? La política migratoria ha evolucionado de una manera considerable y drástica. La política migratoria ha existido durante todos los gobiernos de los Estados Unidos. Ha existido la política migratoria igual que en otras latitudes mundiales. Es el caso de Canadá, es el caso de España. Todos los países tienen su política migratoria. ¿Qué lo hace particular al caso de Estados Unidos? Durante gobiernos como el de Barack Obama, el de Joe Biden, teníamos unas políticas migratorias, pero era como la praxis, lo que hace diferente cada gobierno en su ejecución de esas políticas migratorias. Los estudios han revelado que durante el gobierno de Barack Obama hubo una gran cantidad de deportaciones. ¿Qué pasó? Que esas deportaciones fueron dentro de los procedimientos legales, fueron dentro del curso normal, y por eso esa praxis era mucho más ajustada a la legalidad y a la ley. ¿Qué pasa con el de Joe Biden? Los estudios también han demostrado que durante el gobierno de Joe Biden se abrió de una manera significativa el ingreso a los latinoamericanos y a personas de otras latitudes, no solamente latinoamericanos. Entonces se abrió ese espacio fronterizo de una manera que posiblemente no hubo un control debido al ingreso de las personas a los Estados Unidos. Y ahora, con el de Trump, Trump ha venido mirando todos estos trasegares en cuestiones migratorias y ha endurecido aún más la praxis de esas deportaciones. Esa ha sido como la evolución, pero recordemos que Trump tuvo un primer periodo gobernando los Estados Unidos, y durante ese primer periodo él también tuvo unas políticas migratorias bastante estrictas. Lo que pasa es que ahorita viene del periodo de Joe Biden, al que él considera que no fue una política migratoria adecuada y que no está ajustada a los estamentos y a las leyes de los Estados Unidos. En este punto es preciso recordar que Estados Unidos es un país de leyes, es un país en donde prima la ley y la legalidad.
Lo que pasa es que Trump también ha encontrado, digamos, como en todas las legislaciones mundiales, los caminos avalados por la ley en ciertas medidas para poder actuar en el tema migratorio. Estados Unidos ha ampliado los procedimientos de deportación en esta nueva política migratoria, una política y no es endurecimiento, y se hace una deportación acelerada para personas que no puedan demostrar al menos 2 años de permanencia continua. ¿Cómo funciona este mecanismo y qué documentos debería conservar un migrante para acreditar realmente el tiempo que lleva viviendo en los Estados Unidos? Claro que sí, me parece que este punto es realmente importante, el tema de la documentación que se debe tener y que como migrantes y como latinoamericanos en medio de este tiempo debemos contar. Existen dos procedimientos, existe un procedimiento ordinario y existe un procedimiento express, como el que estás mencionando precisamente en este punto. El procedimiento ordinario es el para aquel que lleva más de 2 años con presencia en el país, aquel que va a surtir unas etapas procesales preestablecidas para su situación, para su tiempo de permanencia en el país. Y hay otro que es el de las salidas ágiles, como un fast track de esas salidas, en el que es para personas que llevan menos de 2 años y que no pueden demostrar una legalidad o una permanencia regular en el país. ¿Cuáles son los documentos que se tendrían que tener en cuenta? La persona que lleva más de 2 años es importante que demuestre tener unos ciertos soportes. ¿Cuáles pueden ser los soportes? Si tiene hijos, por ejemplo, en el país, los registros de escolaridad de sus hijos en donde demuestra que tal vez lleva 5 años acá en el país. ¿Qué otro documento puede ser? Un contrato de alquiler que tenga esa persona en donde se observe que efectivamente lleva 4, 6 años, 3 años con permanencia en el país. Entonces, todos estos documentos son bastante importantes para demostrar la permanencia en el país. Un estado de cuenta también puede funcionar, en el que se demuestre que usted ha tenido su cuenta bancaria, como toda persona, durante alrededor de 3, 4, 5 o 6 años o más años, dependiendo de cuánto tiempo lleve acá en el país. ¿Esos soportes deben ser físicos o pueden cargarse en el celular, por ejemplo? No, usted puede cargarlos en el celular, pero lo que yo recomiendo y yo lo que siempre pienso es mejor estar preparados. Creo que es mejor prevenir que lamentar. Yo hago mucho la recomendación de que la organización siempre es mejor, lleve consigo su carpetica, lleve su documento migratorio, lleve su radicado de su proceso migratorio, y eso puede ser bastante beneficioso en cualquier situación. Lo que pasa es que uno también debe autocuidarse y llamar un poquito a la responsabilidad de tener consigo sus documentos. Uno no está exento en ningún momento de que pueda suceder algo, y entonces es mejor llevar consigo la documentación correspondiente. Sí, mejor la organización. Exactamente. Cuando una persona, digamos, es detenida por autoridades migratorias, ¿cuáles son los derechos inmediatos de esa persona y qué errores podría cometer, como firmar documentos sin entenderlos, sin comprenderlos, guardar silencio absoluto o entregar información necesaria? Es decir, ¿qué se debe hacer, qué es lo más recomendable y que no lo vaya a afectar a futuro gravemente en un caso, por ejemplo? Bueno, la principal recomendación y el principal llamado es a tener una asistencia legal. Creo que el factor determinante de lo que se está observando hoy en día es la asistencia legal. Le puede dar una orientación clara y sin errores acerca de qué es lo que tiene que hacer. Y una no asistencia legal puede conllevar ese tipo de errores. ¿Cuáles son los principales derechos que tiene una persona, por ejemplo, al ser capturada por las agencias federales acá en este momento? Guardar silencio, ese es uno de los derechos principales que tiene la persona. La persona también tiene derecho a contar con asistencia técnica, como un abogado que lo esté orientando y que esté velando por el respeto de sus derechos durante garantizarle un debido proceso, y también el derecho a poder efectivamente demostrar cuál es su situación migratoria, demostrar su caso, digamos que llevar a culminar todo el procedimiento dependiendo de su caso migratorio.
¿Cuál puede ser un error? Tal vez por los nervios, la angustia que obviamente acarrea toda esta situación, la persona puede firmar documentos efectivamente que vayan en contra de su proceso migratorio, que impliquen una salida voluntaria aun cuando la persona sí no lo quiera. También puede muchas veces firmar documentos en blanco, en donde la persona no sabe qué es lo que está firmando. Entonces, digamos que hay que tener sumo cuidado con eso. También hay que tener sumo cuidado con las declaraciones que se dan. Es importante por el momento de la presión, de los nervios, no caer precisamente en esa mala jugada y dar información de más que no corresponda, o a veces mentir en ese momento con algún dato, alguna situación, porque eso va a ser más perjudicial para su situación. Hemos hablado de los derechos de comparecer ante un juez migratorio, contar con un abogado, pero ¿existe algún procedimiento en los que esa persona pueda ser expulsada rápidamente y sin una audiencia judicial completa? Sí existiría, y sería en el caso, la ley dice que puede existir, digamos, esa salida sin comparecer, sin tener ese debido proceso a las personas que cometen un delito grave o que representan una amenaza a la seguridad nacional. Eso es lo que dice la ley realmente sobre esas salidas que no tienen y que implican una deportación inmediata o expedita. Ese es el principio que incluye la ley respecto a eso. ¿Qué sucede entonces con quienes tienen solicitudes de asilo, permisos temporales, una residencia permanente, órdenes antiguas de deportación o trámites pendientes? ¿Alguno de esos estatus garantiza verdaderamente una protección frente a una posible detención? Bueno, el sistema migratorio establece que las residencias y las ciudadanías son el máximo estatus y es lo que garantiza de verdad un estatus dentro de los Estados Unidos. Hay algunas, digamos, variantes a esa regla general, como las visas de estudio, las visas de intercambio y por ejemplo, el caso de las au pair, que son las niñeras que vienen acá al país. Eso, en esos casos, siempre y cuando se cumpla con el tiempo y con la función de esa visa, representan un estatus definido que, digamos que sale de la órbita de las detenciones y de las deportaciones en principio. Eso serían. ¿Qué pasa con el tema del asilo? El asilo efectivamente es un trámite, es un proceso migratorio que se lleva acá, en el que la persona solicita por algún evento en el que su vida está en peligro una protección del país. ¿Qué pasa? Se les otorga un permiso de trabajo, un social security, se les da, digamos, unas ciertas prerrogativas para que puedan permanecer en el país mientras su caso es definido. Actualmente, si bien tienen, digamos, estos beneficios del permiso de trabajo, el social, no representa un estatus definido. El caso de asilo no representa un estatus definido. Es decir, que estas personas son objeto de algún tema de detención porque no tienen esa definición en su situación migratoria. Ellos están en un trámite que aún está pendiente. Es como si estuvieran en un limbo en este momento. ¿Qué debería organizar preventivamente una persona que esté, digamos, viviendo una situación en la que podría ser deportado? Bueno, en el momento 1, la primera recomendación sería organizar todo su expediente migratorio. Eso es la recomendación principal. En este momento es importante que la persona que está en un trámite migratorio tenga organizado desde el momento en que radica su solicitud cuáles son los documentos que ha recibido, cuáles son los documentos que ha enviado, cuáles son las pruebas que ha llegado a su proceso, tenga una copia de todo ese expediente, porque así él va a tener claridad sobre cuál es la etapa en la que se encuentra actualmente. En caso de que requiera en algún momento algún tipo de documentación, la tiene a la mano. Pasa mucho que las personas, por el paso del tiempo, van perdiendo el control del seguimiento de su caso migratorio. Entonces, cuando tienen algún tipo de situación, se ven expuestas a que no tienen claridad sobre la situación, no tienen claridad sobre los hechos, no tienen claridad sobre algunos puntos importantes, y esto juega en contra. Entonces, la principal recomendación es esta parte.
Luego, digamos, ya la asistencia técnica es demasiado importante en estas situaciones migratorias. Yo considero que los casos migratorios en sí son como las huellas dactilares. Cada caso es diferente, cada caso es particular, cada caso conlleva una preparación diferente y unas consecuencias diferentes. Ahora, respecto a la pregunta que me realiza sobre las consecuencias económicas, familiares y demás, es un tema bastante complejo y es un tema bastante sensible porque recordemos que las personas que vienen a los Estados Unidos vienen con un sueño detrás, vienen con una meta con la cual llegan a este país. Hay muchas personas que llegan huyendo de verdad de situaciones en sus países que hacen que se vengan con sus familias, con sus hijos pequeños, con sus esposas, sus madres, sus padres, sus hermanos. Entonces es una afectación que se presenta a nivel general y creo yo que afecta realmente el núcleo familiar. Entonces es bastante complejo. Ahora, respecto a ese cuidado que debe tener esa persona con sus hijos que, por ejemplo, quedan acá en el país, con las esposas que quedan acá en el país y sus esposos son deportados o viceversa, considero yo que es importante tener un plan B y considerar a quién se le va a trasladar tal vez el poder de poder manejar ciertos trámites acá. Es decir, una persona de alta confianza que pueda respaldar las actuaciones, cerrar cuentas de banco, temas del carro, temas del alquiler, dejar todo saldado, digamos, acá en el país. Es bastante importante conferirle de cierta manera un poder a una persona que pueda estar acá en el país y pueda colaborar en ese tema. Un caso muy delicado es el tema de los niños. Por ejemplo, los papás que son deportados y los niños quedan acá, ¿a quién le vamos a conferir en ese caso la custodia y cuidado de esos niños? Entonces es importante tener una red familiar o una línea de emergencia en ese sentido, a quien yo le voy a dar el cuidado de mis hijos allá si ese evento llega a suceder. Entonces digamos que es eso, pensar y tener una red de apoyo alrededor de confianza de la misma familia que se encuentra en el país, de algún amigo o de alguna persona de confianza que pueda apoyarlo y pueda respaldarlo en este tipo de situaciones. Considero yo que es como el plan de emergencia que se debe tener en una situación como esta. Una vez que el ciudadano latinoamericano regresa a su país de origen, ¿qué responsabilidades deberían asumir los gobiernos para ayudarlo a recuperar documentos, encontrar trabajo, reunirse nuevamente con la familia, reconstruir un proyecto de vida, más allá de pronto de ir a recibirlo al aeropuerto? Sí, bueno, eso es efectivamente un engranaje institucional que se debe tener. Creo yo que no es solamente el interés del país en recibirlo en el aeropuerto, sino es toda una logística que debe desencadenarse como país, por ejemplo, de nuestro país, de Colombia. Es una logística que debe desencadenarse en cuanto al traslado de la persona hacia el país. Es la primera medida, es donde está la participación institucional en los procesos de recepción de esas personas y de deportación, de regreso a su país. En una segunda medida también está efectivamente lo que tú mencionas, la agilidad en la documentación de identificación de las personas. Hay muchas personas que emigraron del país hace 20 años. Hoy en día, ¿qué tipo de documento van a tener? ¿Qué actualización de la cédula de ciudadanía van a tener? Si bien es cierto, hoy en día hay muchos mecanismos que favorecen ese tema, digamos, de la identificación. No todos los países cuentan con ese mismo mecanismo. Entonces, digamos que a nivel regional debería tenerse en cuenta esas políticas para regularizar a las personas. También, efectivamente, lo que tú dices, el tema del trabajo, la inserción laboral nuevamente es un aspecto muy importante. Recordemos que son culturas diferentes y que son visiones diferentes. Tal vez lo que lleven las personas que se regresan al país es totalmente innovador. ¿Por qué? Porque en Colombia, si bien es cierto, hay demasiadas personas preparadas, hay demasiado potencial. También acá en Estados Unidos muchas de esas personas regresan con un estudio, con un oficio aprendido. Entonces es como ese engranaje que debe existir por parte también de las instituciones en Colombia para
hacer que esas personas se reintegren nuevamente, digamos, al campo laboral en Colombia, porque puede tener bastante beneficio esa parte. Mirando hacia futuro, digamos, hacia los próximos meses y años, quizás, ¿se debe esperar una política migratoria por parte de Estados Unidos todavía más restrictiva y un aumento sostenido de las deportaciones, o los tribunales, los cambios políticos o eventuales limitaciones operativas podrían frenar el alcance de esta situación? Bueno, desde acá existen, digamos, dos vertientes. Una vertiente muy técnica en la que la sostenibilidad en el tiempo tal vez se vea, digamos, disminuida en el tema de las deportaciones, porque es preciso recordar que el tema de las deportaciones también implica un costo, implica un presupuesto, que no sabemos a largo plazo cómo se vaya a desarrollar, si va a tener mayor presupuesto o si simplemente ya ese mismo presupuesto con el que está arrancando la política migratoria y el tema de las deportaciones no va a ser el mismo. Recordemos que para una deportación, ya en un aspecto mucho más técnico, se tiene que contar con una logística, una operación aérea que implica la determinación de las aeronaves que trasladan a las personas al país de origen o al país que designen para recibir a estas personas. Entonces, digamos que eso lo haría de una manera, digamos, es insostenible en el tiempo. De otro lado, también es preciso recordar que estas políticas cada vez van tendiendo hacia convertirse en mucho más estrictas, en regularizar y tener mucha más discrecionalidad, porque es eso lo que pasa. El factor discrecional es lo que está rigiendo hoy en día esas políticas migratorias. Entonces, en virtud de la discrecionalidad, ¿dónde nosotros vamos a encontrar el límite y el alcance de esa discrecionalidad de los funcionarios migratorios? Entonces, cada vez que se vaya dando la discrecionalidad, puede hacer que esas políticas se conviertan en más estrictas y puede haber un aumento significativo de esas políticas que terminan en las deportaciones. Entonces, digamos que presenta esas dos variables y presenta esas dos caras, esa pregunta respecto a cómo va a ser la proyección de esa política migratoria y esa política de deportaciones. Un aspecto técnico que también tal vez lo limite en algún momento, o un aspecto mucho más discrecional de las autoridades acá que pueda impulsar un poco más que esas normas se vuelvan más estrictas aún. Las estadísticas oficiales muestran, por ejemplo, que el sistema judicial migratorio continúa manejando miles o millones de procesos que están pendientes, pese a una aceleración registrada el año pasado. Eso pues son estadísticas del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. ¿Qué recomendaciones concretas le haría usted hoy a las familias latinoamericanas que viven en Estados Unidos para preparar un plan de emergencia legal y uno familiar sin caer en el pánico ni confiar en falsos tramitadores o abogados que se puedan aprovechar de esta situación? Es totalmente cierto. Hoy en día ese es el panorama que se está viviendo acá en los Estados Unidos. Familias latinoamericanas que, si bien venían adelantando algún tipo de trámite migratorio, que tenían la intención de regularizar su situación, porque pues creo que ese es el principal foco en el que se centralizan las familias latinoamericanas, poder regularizar su situación. Considero que sí, que debe haber un plan de emergencia en ese caso, y es contar con asistencia técnica. La asistencia técnica implica conocer, evaluar, indagar, no solamente quedarse con la recomendación que otra persona me hace sobre este profesional o no profesional, porque eso también es un fenómeno que se está presentando ahorita muy comúnmente. Los abogados, los paralegales, los preparadores de formas que sobrepasan sus competencias y actúan como abogados. Entonces, realmente hay que tener mucho cuidado y sumo cuidado con las personas con las cuales se decide adelantar un proceso migratorio. Hay que evaluar, hay que consultar. Hoy en día estamos en una sociedad donde estamos rodeados de las redes sociales, de las páginas web, de los medios de comunicación, a pesar de que eso no hace que un abogado o una asistencia legal sea 100% veraz, contribuye a que realmente tengamos una garantía de saber más o menos con quién estamos llevando nuestros procesos migratorios.
Entonces sí es un llamado a tener cuidado, a tener calma realmente y poder indagar y revisar con qué personas nos vamos a asesorar. Hoy en día se están presentando muchos también fraudes en ese sentido. No estamos jugando solamente con quedarnos en el país o irnos del país, es la realidad de muchas familias, son sueños, son metas que se tienen, entonces hay que tener bastante cuidado con esa asesoría técnica. Esa es la principal recomendación: contar, verificar, evaluar cuál es la asesoría y quiénes son los profesionales que nos están asesorando. Hablando de asesorías legales y de tener una persona de confianza, usted brinda ese tipo de asesoría, ¿cierto? Bueno, en este momento estoy, digamos, como en ese proceso ya de brindar mis asesorías ya acá como paralegal en los Estados Unidos. Ojo, la asesoría que yo hago es en temas mucho más asistenciales, no como abogada en los Estados Unidos. Esa asistencia técnica en casos de deportación corresponde a un abogado que esté licenciado. Ese es otro llamado a que por favor la persona que va a representarlo ante los jueces, ante los casos de deportación, esa asistencia técnica debe ser una persona que esté legalmente identificada en el BAR de los Estados Unidos, dependiendo del estado en el que se encuentre. Los paralegales como yo hacemos es una asesoría más en temas de trámites, sencillos, trámites ante la página de UCIS. Digamos que esa es una asesoría un poco más de lo que hacemos los paralegales. Y los preparadores de formas, para tenerlo un poquito más claro, son aquellos que simplemente hacen el formulario y lo diligencian, y digamos que ese es su trabajo. Pero en como tal es la preparación de las formas migratorias que se deben presentar, lo que hacemos los paralegales. Para una asistencia mucho más técnica, mucho más elaborada, se tiene que tener en cuenta la asistencia de un abogado reconocido por el BAR de los Estados Unidos. Y si eventualmente alguien la desea contactar para esa asistencia legal, ¿dónde la pueden encontrar? ¿Alguna red social, un correo Claro electrónico? que sí. Para cualquier asistencia de ese tipo, como orientación primaria, de emergencia primaria, me pueden contactar a través de Instagram, aparezco como Ivette P. Durán, o a través de LinkedIn también como Ivette Padilla Durán, que son mis redes oficiales, y para cualquier tema que les pueda colaborar. Después de una deportación, ¿es realmente posible que la persona empiece de nuevo? ¿Y qué debería saber esa persona para reconstruir su vida sin cerrar definitivamente sus opciones migratorias a futuro? Claro que sí, es importante tener en cuenta cumplir con toda la normatividad. Es indispensable hacer la salida correcta del país. Bien sea por una deportación, cumplir todos los estándares y todos los requerimientos de esa deportación. Recordemos que un caso como la deportación no permite el reingreso nuevamente al país dentro de un futuro cercano. También si es una salida voluntaria u otro tipo de salida, o que por lo menos yo tenía mi caso acá y ya no deseo adelantarlo acá por ahorita como está la situación y me regreso a mi país, hacerlo de la manera correcta, cerrar todos los trámites, dejar todo al día, para que el día de mañana, si es que es mi intención regresar, poderlo hacer de una manera consular. Recordemos que hay muchos trámites que ahorita, a pesar de las situaciones que se están dando, se puede retornar al país y hacerlo de una manera consular. Es decir, esperar en el país de origen hasta que se haga todo el procedimiento a través de los consulados, a través de la Embajada de los Estados Unidos, y poder regresar al país nuevamente. ¿Cuánto puede durar un trámite de estos de nuevamente esperar, de legalizar todo el asunto? ¿Puede demorarse 1 año, 2 años, 5 años? Depende. Esa es la respuesta. Depende. Como lo mencionaba anteriormente, cada caso es particular. Por ejemplo, hay el caso de las certificaciones laborales. La certificación laboral usted la puede esperar en su país, puede durar 2, 3 años, 4 años. Depende también cómo se vaya desarrollando el trámite propiamente y particularmente. Abogada Ivette Padilla Durán, experta en este tema de retornados y deportados, muchas gracias por orientarnos acá en la duda central del video podcast Despejando Dudas sobre
este tema tan importante y de tanta actualidad para latinoamericanos que están en Estados Unidos? No, ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto haber compartido este espacio con ustedes, haber despejado de una cierta manera algunas dudas que se puedan suscitar. Como les mencionaba, no hay una sola verdad acerca de esto, no hay un solo camino. Hay muchísimos caminos que se pueden hacer, hay muchas cosas que se pueden hacer. Digamos que sí, es lo principal poderles compartir un poquito de esto y bueno, esperar que todos los trámites migratorios se den de la mejor manera y que todas las personas puedan tener sus trámites migratorios a feliz término. Y a ustedes, amables televidentes y cibernautas de la Duda Central, esperamos haberle despejado las dudas sobre estos temas migratorios de tanta actualidad en los Estados Unidos para los latinoamericanos y que tiene que ver con retornados y deportados. Muchas gracias por su sintonía y como siempre les deseamos una feliz y positiva semana. Hasta pronto.